Son las 3 de la madrugada y María está despierta otra vez. No por insomnio, no por preocupación, sino por una decisión que tomó hace exactamente 30 días y que le cambió la vida para siempre. Mientras el mundo duerme, ella ya está de rodillas, y lo que sucede en esa habitación silenciosa en las próximas 2 horas determinará todo lo que experimentará en las siguientes 22. Hoy vas a descubrir exactamente qué hace María cada mañana con Dios y por qué miles de personas que han adoptado esta rutina espiritual aseguran que sus días ya nunca volvieron a ser los mismos. Antes de continuar con esta historia que podría transformar tu manera de empezar cada día, te invito a que te suscribas a este canal y me cuentes en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Tu participación nos ayuda a seguir creando este contenido que está impactando vidas alrededor del mundo. Ahora sí, volvamos con María y descubramos qué secreto encontró en esas madrugadas con Dios. La historia de María comenzó en el punto más oscuro de su vida. 31 días atrás, se despertó un lunes sintiendo que ya no podía más. No era que las cosas estuvieran terribles externamente, pero por dentro todo se desmoronaba. Años de comenzar el día corriendo, revisando el teléfono antes de abrir los ojos completamente, lanzándose a la rutina sin dirección ni propósito, habían cobrado su factura. Se sentía vacía, ansiosa, desconectada. Había alcanzado metas, sí, pero cada logro la dejaba con la misma sensación de insuficiencia. Era como correr en una rueda de hámster que nunca se detenía. Esa mañana, en medio de las lágrimas, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo con verdadera desesperación. Clamó a Dios, no con palabras bonitas ni ensayadas, sino con el grito genuino de un corazón quebrantado que necesita ser rescatado. Y algo sucedió. En medio de ese momento de vulnerabilidad total, sintió una paz que no podía explicar. No era emocionalismo, no era autosugestión. Era la presencia tangible de un Dios que había estado esperando ese momento de rendición completa. Fue entonces cuando escuchó, no con los oídos físicos, sino con esa voz interior inconfundible, una instrucción clara: encuéntrate conmigo aquí cada mañana antes que el mundo te encuentre a ti. Esa frase lo cambió todo. Antes que el mundo te encuentre a ti. María comprendió en ese instante que había estado viviendo de forma reactiva, permitiendo que las circunstancias, las personas, las urgencias y las redes sociales dictaran el tono de sus días. Comenzaba cada mañana respondiendo a lo que otros necesitaban de ella antes de haber conectado con quien le daba identidad, propósito y dirección. Esa misma noche, María tomó una decisión radical. Programó su alarma para las 5 de la mañana. No porque Dios necesitara que madrugaras para amarte más, sino porque ella necesitaba ese tiempo antes de que el ruido del mundo comenzara. Necesitaba anclar su día en algo más grande que sus emociones, más estable que sus circunstancias, más poderoso que sus limitaciones. Al día siguiente, cuando sonó la alarma en la oscuridad, todo en ella quería apretar el botón de posponer. Su cuerpo pedía más sueño, su mente le decía que era innecesario, que podía orar en cualquier momento del día, pero algo más profundo la impulsó a levantarse. Se arrodilló junto a su cama y lo primero que hizo fue simplemente declarar en voz alta: Señor, este día no me pertenece, te pertenece a ti. Esa simple declaración estableció algo poderoso. Estaba reconociendo que su vida no era suya para administrarla según su entendimiento limitado, sino que le pertenecía a aquel que veía el final desde el principio. Luego, abrió su Biblia, no para cumplir un ritual religioso, sino con hambre genuina de escuchar la voz de Dios. Comenzó con el Salmo 91, y mientras leía, las palabras dejaron de ser tinta sobre papel para convertirse en promesas vivas que penetraban su corazón. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada palabra era como un bálsamo. Comprendió que antes de salir a enfrentar el día, necesitaba habitar en la presencia de Dios. No visitarla, habitarla. María pasó los siguientes 30 minutos no solo leyendo, sino meditando.
Hay una diferencia abismal entre leer la Biblia y meditar en ella. Leer es pasar los ojos por las palabras. Meditar es rumiarlas, repetirlas, permitir que se instalen en lo profundo de tu ser hasta que transformen tu manera de pensar. Tomó una libreta y comenzó a escribir lo que Dios le estaba hablando a través de ese pasaje. Escribió: Dios, tú eres mi refugio, no las personas, no mi cuenta bancaria, no mi estabilidad laboral, tú. Y si tú eres mi refugio, entonces no hay nada que temer hoy. Ese simple ejercicio de escribir lo que Dios le hablaba comenzó a renovar su mente. Durante años, había permitido que pensamientos de ansiedad, temor, inseguridad y comparación ocuparan el espacio de su mente desde el primer momento del día. Ahora estaba llenando ese espacio con verdades eternas. Después de meditar en la palabra, María entró en lo que ella llamaba su tiempo de comunión profunda. Cerró sus ojos y simplemente adoró, no con música de fondo, no con palabras elaboradas, solo con un corazón rendido que reconocía la grandeza de Dios. Dijo: Padre, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres poderoso, tú eres sabio, y yo confío en ti. En ese momento de adoración, algo sobrenatural sucedió. Las cargas que había estado cargando comenzaron a aligerarse. Los problemas que parecían montañas comenzaron a verse en perspectiva correcta. No es que los problemas desaparecieran, pero la presencia de Dios se volvió más grande que cualquiera de ellos. Luego vino el tiempo de intercesión. María había preparado una lista de oración, no una lista religiosa de peticiones mecánicas, sino nombres de personas que Dios había puesto en su corazón. Oró por su familia, no con generalidades, sino con especificidad. Oró por sus compañeros de trabajo, incluso por aquellos que le habían causado dolor. Oró por su ciudad, por su nación, por los líderes. Y mientras oraba, algo extraordinario comenzó a suceder en su corazón. El resentimiento que había cargado contra ciertas personas comenzó a disolverse. La amargura dio lugar a compasión. Comprendió que cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, tu corazón comienza a latir con el ritmo del corazón de Él. Empiezas a ver a las personas no como tus enemigos, sino como personas que Dios ama profundamente. Después de interceder por otros, María presentaba sus peticiones personales, pero lo hacía de una manera diferente a como solía orar antes. Ya no era una lista de exigencias a Dios, sino una entrega confiada de cada situación. Hablaba con Dios sobre sus finanzas, sobre esa decisión importante que necesitaba tomar, sobre esa relación que necesitaba sanidad, sobre ese sueño que parecía imposible. Y después de presentar cada petición, declaraba: Padre, confío en tu tiempo perfecto y en tu manera perfecta de responder. Hágase tu voluntad. Esa simple oración de rendición quitaba la ansiedad. Ya no necesitaba controlar los resultados porque confiaba en quien tenía el control absoluto. Los primeros 7 días fueron los más difíciles. Su cuerpo se resistía a despertar temprano. Hubo mañanas donde la alarma sonó y ella la apagó, convenciéndose de que podía orar más tarde. Pero descubrió algo crucial. Cuando no comenzaba su día con Dios, todo lo demás se sentía más pesado. Los mismos problemas que parecían manejables después de su tiempo de oración se volvían abrumadores cuando no había comenzado en su presencia. Las palabras hirientes de otros la afectaban más. Las circunstancias difíciles la desestabilizaban más fácilmente. Era como salir a una batalla sin armadura. Por eso volvía cada mañana a ese lugar secreto con Dios, no por obligación religiosa, sino porque había descubierto que no podía vivir sin ese tiempo con Él. Algo más comenzó a suceder después de la segunda semana. María notó que su manera de reaccionar ante las situaciones estaba cambiando. Esa compañera de trabajo que solía irritarla con sus comentarios ya no tenía el mismo efecto en ella. No porque la compañera hubiera cambiado, sino porque María estaba operando desde un lugar diferente,
Había llenado su espíritu con la presencia de Dios y con sus verdades, y eso creaba un filtro divino. Las ofensas no penetraban tan profundo. Las provocaciones no encontraban terreno fértil. Los comentarios negativos resbalaban porque estaba anclada en lo que Dios decía sobre ella, no en lo que decían los demás. Escucha esto con atención, porque aquí está uno de los secretos más poderosos de esta rutina matutina. Cuando pasas tiempo significativo con Dios cada mañana, no solo estás orando por tu día, estás siendo transformado para tu día. La Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria cuando contemplamos al Señor. Contemplar no es echar un vistazo rápido, es fijar la mirada, es permanecer, es permitir que su presencia haga en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. María estaba siendo transformada en esas madrugadas. Sus pensamientos estaban siendo renovados, sus emociones estaban siendo sanadas, su carácter estaba siendo moldeado, su fe estaba siendo fortalecida. En la tercera semana, algo hermoso sucedió. María comenzó a experimentar lo que ella llamaba una sensibilidad espiritual aumentada. Empezó a discernir cuando Dios la guiaba a hacer o decir algo específico durante el día. Una mañana, mientras oraba, sintió la fuerte impresión de llamar a una amiga con la que no había hablado en meses. Se resistió un poco porque era temprano y no quería molestar, pero la impresión era demasiado fuerte. Llamó y su amiga respondió entre lágrimas. Estaba atravesando la crisis más grande de su vida y en ese preciso momento había clamado a Dios diciendo: si realmente estás ahí, mándame una señal, mándame a alguien. Esa llamada no fue coincidencia. Fue resultado directo de que María había estado en la presencia de Dios lo suficiente como para escuchar su voz con claridad. Otra mañana, mientras leía el Salmo 34, el versículo 8 saltó de la página. Gustad y ved que el Señor es bueno. Esa palabra, gustad, la impactó. Dios no te está pidiendo que solo creas intelectualmente que Él es bueno, te está invitando a experimentarlo, a probarlo, a que lo verifiques por ti mismo. María comprendió que eso era exactamente lo que estaba haciendo cada mañana. Estaba gustando de la bondad de Dios. Estaba experimentando su fidelidad. Estaba comprobando que sus promesas son sí y amén. Y una vez que pruebas y experimentas que Dios es bueno, ya no puedes vivir sin esa experiencia diaria. Para el final de la cuarta semana, las personas alrededor de María comenzaron a notar el cambio. Su rostro reflejaba algo diferente. Había una paz que no se explicaba por sus circunstancias porque, de hecho, algunos de sus desafíos externos continuaban. Pero ella estaba diferente. Caminaba con una confianza tranquila. Hablaba con una autoridad espiritual que no tenía antes. Reaccionaba ante las crisis con una calma que desconcertaba a otros. Cuando le preguntaban cuál era su secreto, su respuesta era simple: he estado pasando tiempo con Dios cada mañana, y eso lo cambia todo. Déjame compartirte los elementos específicos de la rutina matutina que María estableció y que tú puedes adaptar a tu propia vida. Primero, ella se comprometió a despertar una hora antes de lo que solía hacerlo. No tienes que levantarte a las 5 de la mañana si eso no es posible en tu contexto actual, pero sí necesitas levantarte antes de que comience el frenesí del día. Necesitas ese tiempo donde el mundo está quieto y puedes escuchar la voz de Dios sin interrupciones. Segundo, lo primero que hacía al abrir sus ojos era dar gracias. Antes de revisar su teléfono, antes de pensar en su lista de pendientes, declaraba: gracias, Padre, por un nuevo día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ese simple acto de gratitud establecía el tono correcto para todo lo demás. Tercero, se arrodillaba. Hay algo profundamente significativo en la postura física de arrodillarse. No es que Dios necesite que te arrodilles, pero tu cuerpo necesita expresar la postura de tu corazón. Arrodillarse es un acto de humildad, de rendición, de reconocimiento de que Él es Dios y tú no. En una cultura que te enseña a exaltarte a ti mismo,
Arrodillarte cada mañana es un acto revolucionario de humildad que mantiene tu corazón en el lugar correcto. Cuarto, dedicaba al menos 20 minutos a la lectura y meditación de la palabra. No leía por leer, no cumplía una cuota religiosa de capítulos. Leía hasta que escuchaba a Dios hablarle a través de las Escrituras. A veces era un solo versículo que meditaba profundamente. Otras veces eran pasajes completos. Lo importante no era la cantidad, sino la calidad de conexión con la voz de Dios. Quinto, adoraba. Y aquí quiero ser claro, adoración no es solo cantar. Adoración es cualquier expresión de amor, reverencia y entrega a Dios. A veces María ponía música de adoración y cantaba. Otras veces simplemente estaba en silencio ante Dios, permitiendo que su presencia la llenara. Otras veces declaraba en voz alta los atributos de Dios. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres misericordioso, tú eres poderoso. La adoración tiene un efecto transformador porque cambia tu enfoque. Cuando adoras, tus ojos dejan de estar puestos en tus problemas y se fijan en la grandeza de Dios. Y cuando ves a Dios en su verdadera dimensión, tus problemas se reducen al tamaño correcto. Sexto, intercedía por otros. María había aprendido que una vida enfocada solo en uno mismo es una vida miserable. Cuando oras por otros, algo hermoso sucede en tu propio corazón. Te vuelves menos egocéntrico y más consciente del reino. Además, Dios te usa como canal de bendición. Tus oraciones tienen poder para cambiar situaciones y vidas. Santiago dice que la oración del justo puede mucho. No tienes idea de cuántas batallas estás ganando en el mundo espiritual cuando intercedes fielmente por otros cada mañana. Séptimo, presentaba sus peticiones personales. Filipenses 4:6 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. María había aprendido a combinar sus peticiones con acción de gracias. Agradecía a Dios por respuestas que aún no veía con ojos naturales, pero que creía por fe que vendrían. Octavo, y esto es crucial, María dedicaba los últimos minutos de su tiempo con Dios a simplemente escuchar. Vivimos en una sociedad tan ruidosa que hemos perdido el arte de la quietud, pero es en la quietud donde escuchas la voz suave y apacible de Dios. Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conocer a Dios requiere quietud. María se sentaba en silencio, con su mente y corazón abiertos, y permitía que Dios le hablara. A veces recibía dirección específica para su día. Otras veces simplemente experimentaba su paz. Otras veces Dios le revelaba áreas de su corazón que necesitaban sanidad o transformación. Este tiempo de quietud se convirtió en uno de los más preciados de su rutina. Noveno, María escribía. Llevaba un diario espiritual donde registraba lo que Dios le hablaba, las oraciones que hacía, las promesas que Él le daba. Este diario se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Cuando pasaba por momentos de duda, podía regresar y leer cómo Dios había sido fiel en el pasado, y eso fortalecía su fe para el presente. También escribía declaraciones de fe, declaraciones basadas en la palabra de Dios que ella confesaba sobre su vida. Cosas como: soy más que vencedora en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Estas declaraciones no eran afirmaciones positivas vacías, eran verdades bíblicas que ella estaba arraigando en su espíritu. Y décimo, antes de terminar su tiempo con Dios, María consagraba específicamente su día. Decía: Señor, consagro este día a ti, consagro mis palabras, que sean de edificación. Consagro mis pensamientos, que sean agradables a ti. Consagro mis acciones, que glorifiquen tu nombre. Consagro mis encuentros, que pueda ser luz donde quiera que vaya. Envíame a donde quieres que vaya. Úsame como quieres usarme. Esta oración de consagración establecía su intención de vivir ese día no para sí misma, sino para la gloria de Dios.
Y cuando vives intencionalmente para la gloria de Dios, tu vida toma un significado completamente diferente. Después de 30 días de esta rutina, la vida de María había cambiado dramáticamente, no porque sus circunstancias externas fueran perfectas, sino porque ella era diferente. Tenía una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Tenía gozo a pesar de las dificultades. Tenía una confianza inquebrantable en que Dios tenía el control. Tenía claridad mental para tomar decisiones sabias. Tenía sensibilidad espiritual para discernir la voz de Dios. Tenía poder para resistir tentaciones que antes la derrotaban. Tenía amor genuino incluso por quienes le habían hecho daño. Todo esto no fue resultado de su esfuerzo humano, sino del tiempo consistente en la presencia transformadora de Dios. Ahora quiero hablarte directamente a ti que estás escuchando esto. Sé que quizás estás pensando, eso suena hermoso, pero yo no puedo levantarme tan temprano. Mi horario no me lo permite. Tengo niños pequeños, trabajo en turnos nocturnos. Mi situación es diferente. Escúchame bien. El principio no es la hora específica del día. El principio es la prioridad. Se trata de encontrar tu momento, el tiempo donde puedes estar a solas con Dios sin interrupciones y establecerlo como lo más importante de tu día. Para algunos será muy temprano en la mañana. Para otros será tarde en la noche cuando todos duermen. Para otros será en la pausa del almuerzo en un lugar tranquilo. Lo importante no es el cuándo, es el qué y el por qué. ¿Qué es lo que haces en ese tiempo? Te conectas profunda e intencionalmente con Dios. ¿Y por qué lo haces? Porque has comprendido que sin Él no puedes hacer nada de valor eterno. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se levantaba muy de mañana cuando aún estaba oscuro para estar a solas con el Padre. Si Jesús necesitaba ese tiempo con Dios, ¿cuánto más nosotros? Marcos 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús nos modeló esta práctica, no como una carga religiosa, sino como una necesidad vital. Él sabía que todo lo que haría ese día necesitaba fluir de su conexión con el Padre. Déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva completa. La razón por la que muchos cristianos viven vidas mediocres, derrotadas, sin poder y sin propósito, no es porque Dios no sea suficiente, es porque no están pasando suficiente tiempo con Él como para ser transformados. Quieren que Dios arregle sus circunstancias, pero no están dispuestos a permitir que Él los cambie a ellos. Quieren los beneficios de una relación íntima con Dios sin la inversión de tiempo que esa intimidad requiere. Pero aquí está la verdad. No puedes tener intimidad sin invertir tiempo en ninguna relación. Y tu relación con Dios no es la excepción. Imagina por un momento que estás casado y solo le hablas a tu cónyuge 5 minutos al día, oraciones apresuradas mientras haces otras cosas. ¿Qué clase de relación tendrían? Superficial, distante, débil. Sin embargo, así es como muchos creyentes tratan su relación con Dios. Oraciones apresuradas, lectura bíblica superficial, y luego se preguntan por qué no experimentan el poder y la presencia de Dios. La intimidad requiere tiempo, requiere intención, requiere prioridad, y cuando le das a Dios ese tiempo de calidad consistentemente, todo cambia. Ahora, quiero advertirte sobre algo. Cuando decidas establecer esta rutina matutina con Dios, vas a enfrentar resistencia. La resistencia vendrá en múltiples formas. Primero, vendrá en forma de tu propia carne. Tu cuerpo querrá más sueño. Tu mente te dirá que estás demasiado cansado. Tus emociones te harán sentir que no vale la pena el esfuerzo. Segundo, vendrá en forma de distracciones. De repente surgirán 1000 cosas urgentes que necesitan tu atención justo en el tiempo que habías apartado para Dios. El teléfono sonará más que nunca. Los niños se despertarán cuando normalmente no lo hacen. Los pendientes parecerán multiplicarse. Tercero, vendrá en forma de ataque espiritual.
El enemigo de tu alma sabe que si estableces esta disciplina de estar con Dios cada mañana, tu vida será transformada y Él perderá su influencia sobre ti. Así que hará todo lo posible para distraerte, desanimarte y desviarte. Pero aquí está la clave para vencer toda esta resistencia. Tienes que decidir de antemano que no importa qué, vas a guardar ese tiempo con Dios como lo más sagrado de tu día. No es negociable, no es opcional. Es tu prioridad número uno. Cuando tomas esa decisión firme, las fuerzas que resistían comenzarán a ceder. Porque cuando Dios ve tu determinación y tu hambre genuina por Él, Él mismo te fortalece. Te da gracia para levantarte cuando todo en ti quiere quedarte en cama. Te da disciplina cuando naturalmente no la tendrías. Te da hambre espiritual que supera cualquier otro deseo. María me compartió algo hermoso después de sus primeros 30 días. Me dijo, al principio me levantaba temprano por disciplina y determinación, pero ahora me levanto por desesperación. No puedo enfrentar mi día sin haber estado en su presencia. Me he vuelto adicta a Dios de la mejor manera posible. ¡Qué testimonio tan poderoso! Cuando llegas al punto donde no es la disciplina lo que te lleva a la presencia de Dios, sino el hambre desesperada por Él, has alcanzado algo hermoso. Has descubierto que Él no es una opción, es tu necesidad vital. Hablemos ahora sobre los frutos concretos y prácticos que esta rutina matutina produce en tu vida diaria. Primero, experimentarás una paz sobrenatural. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esta paz no depende de que todo esté bien en tu vida, depende de que hayas estado en la presencia del Príncipe de Paz. María descubrió que podía estar en medio de situaciones caóticas y mantener una calma inexplicable. Esa paz no era resultado de ignorar la realidad, sino de conocer a aquel que tiene toda autoridad sobre esa realidad. Segundo, tendrás claridad mental y sabiduría para tomar decisiones. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando pasas tiempo con Dios cada mañana, presentas tus decisiones y dilemas ante Él y Él te da sabiduría. María comenzó a tomar decisiones mucho más sabias en su trabajo, en sus finanzas, en sus relaciones. No porque de repente se volvió más inteligente, sino porque estaba conectada a la fuente de toda sabiduría. Tercero, experimentarás victoria sobre tentaciones y patrones de pecado que te han esclavizado. Cuando llenas tu espíritu con la presencia y la palabra de Dios cada mañana, hay menos espacio para que el enemigo opere. Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. María descubrió que tentaciones que antes la derrotaban ya no tenían el mismo poder sobre ella. No porque ella se volvió más fuerte en sí misma, sino porque la presencia de Dios en ella la fortalecía para resistir. Cuarto, verás mejoras en tus relaciones. Cuando tu corazón está lleno del amor de Dios, ese amor desborda hacia otros. María notó que estaba más paciente con su familia, más compasiva con sus compañeros de trabajo, más perdonadora con quienes la habían herido. El tiempo con Dios te transforma en alguien más amoroso, más amable, más paciente, porque estás siendo conformado a la imagen de Cristo. Quinto, experimentarás dirección divina para tu vida. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando comienzas cada día reconociendo a Dios y buscando su dirección, Él te guía. María recibió claridad sobre decisiones de carrera, sobre relaciones, sobre oportunidades de ministerio, todo porque estaba sintonizada con la voz de Dios cada mañana. Sexto, tendrás gozo genuino independiente de tus circunstancias. El gozo del Señor es tu fortaleza, dice Nehemías 8:10. Este gozo no es una emoción superficial que depende de que todo salga bien. Es un gozo profundo arraigado en la certeza de que Dios está en control y que Él es bueno. María enfrentó días muy difíciles durante esos 30 días.
Pero incluso en medio de pruebas, había un gozo inexplicable en su corazón porque había estado bebiendo de la fuente del gozo cada mañana. Séptimo, verás respuestas a tus oraciones. No porque Dios sea una máquina dispensadora que te da lo que pides cuando cumples con tu tiempo de oración, sino porque cuando pasas tiempo de calidad con Dios, tus deseos se alinean con los de Él. Empiezas a orar según su voluntad, y cuando oras según su voluntad, ves resultados. María comenzó a ver respuestas milagrosas a oraciones que había estado haciendo por años. Provisiones inesperadas, puertas que se abrieron, relaciones que se restauraron, sanidades que llegaron. Todo porque había establecido una vida de oración consistente y profunda. Octavo, desarrollarás una sensibilidad espiritual que te permitirá discernir la voz de Dios durante el día. Juan 10:4 dice que las ovejas conocen la voz del pastor. Cuando pasas tiempo con Dios cada mañana, aprendes a reconocer su voz. María comenzó a recibir impresiones divinas durante el día, una palabra de aliento para compartir con alguien, una advertencia sobre una decisión, una confirmación sobre un paso de fe. Esta sensibilidad espiritual aumentada se convirtió en una de las bendiciones más preciadas de su rutina matutina. Y noveno, experimentarás una transformación progresiva de tu carácter. 2 Corintios 3:18 dice: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La transformación no sucede de la noche a la mañana, pero sucede consistentemente cuando pasas tiempo en la presencia de Dios. María notó que se estaba volviendo más como Jesús, más amorosa, más paciente, más compasiva, más perdonadora, más humilde, y eso no era resultado de su esfuerzo, sino del tiempo en su presencia. Ahora, quiero compartirte algo crucial sobre el proceso. Los primeros días serán los más difíciles. Tu cuerpo se resistirá, tu mente te bombardeará con razones para no continuar. No verás resultados dramáticos inmediatos. Será tentador rendirte. Pero aquí está la clave. Necesitas comprometerte a hacerlo por al menos 30 días, sin importar cómo te sientas. ¿Por qué 30 días? Porque los estudios muestran que se necesitan aproximadamente 30 días para formar un nuevo hábito. Pero más importante que la ciencia, tu espíritu necesita ese tiempo para desarrollar el hambre profunda por Dios. Los primeros días lo haces por disciplina. Pero si persistes, llegarás al punto donde lo haces por desesperación, por hambre genuina de su presencia. Déjame darte algunos consejos prácticos para establecer esta rutina. Primero, prepárate la noche anterior. Deja tu Biblia, tu diario, cualquier cosa que necesites para tu tiempo con Dios en un lugar accesible. Programa tu alarma y ponla lejos de tu cama para que tengas que levantarte físicamente para apagarla. Decide la noche anterior que no importa cómo te sientas en la mañana, vas a levantarte. Segundo, cuando suene la alarma, levántate inmediatamente. No negocies con tu mente. Los primeros 30 segundos son cruciales. Si te quedas acostado pensando en si deberías levantarte o no, probablemente no lo harás. Levántate inmediatamente, lávate la cara con agua fría y ve a tu lugar de oración. Tercero, ten un plan. No te levantes sin saber qué vas a hacer en ese tiempo con Dios. Decide de antemano qué libro de la Biblia vas a leer, qué método de oración vas a usar, cómo vas a estructurar tu tiempo. La espontaneidad está bien, una vez que has establecido la disciplina, pero al principio necesitas estructura. Cuarto, elimina distracciones. Apaga tu teléfono o ponlo en modo avión. Este tiempo es sagrado. Nada ni nadie debería interrumpirlo a menos que sea una verdadera emergencia. Si es necesario, levántate antes que el resto de tu familia para tener ese tiempo de quietud. Quinto, sé consistente. Haz esto todos los días, no solo cuando te sientas inspirado. La consistencia es lo que produce transformación. Sexto, sé paciente contigo mismo. Habrá días donde te quedes dormido,
Habrá días donde tu mente divague durante la oración. Habrá días donde no sientas nada especial. Está bien. Lo importante es que vuelvas al día siguiente. La clave no es la perfección, sino la persistencia. Y séptimo, encuentra un compañero de rendición de cuentas. Dile a alguien de confianza sobre tu compromiso y pídele que te pregunte regularmente cómo vas. Tener a alguien que te apoye y te anime puede hacer una gran diferencia. María me contó sobre un momento particular que consolidó su compromiso con esta rutina. Fue en el día 17. Había sido una noche terriblemente difícil. Apenas había dormido 3 horas. Cuando sonó la alarma a las 5 de la mañana, todo en ella quería ignorarla. Su cuerpo estaba exhausto. Su mente le decía que un día sin su tiempo con Dios no haría diferencia. Pero algo más profundo en ella la impulsó a levantarse. Se arrodilló junto a su cama y con lágrimas comenzó a orar. Señor, estoy tan cansada, no tengo fuerzas, pero te necesito más de lo que necesito dormir. Y en ese momento de debilidad total, experimentó la presencia de Dios de una manera tan tangible que todas las fuerzas regresaron a su cuerpo. Pasó la hora con él, y cuando se levantó para comenzar su día, se sentía más renovada que si hubiera dormido 8 horas completas. Ese día confirmó para ella algo que Isaías 40:31 promete. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. María comprendió que el tiempo con Dios no era un lujo opcional, sino su fuente de fortaleza diaria. Y desde ese día, su compromiso se volvió inquebrantable. Quiero pausar aquí y decirte algo importante. No importa dónde estés en tu caminar con Dios ahora mismo. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que tuviste un tiempo de calidad con Él. No importa cuántas veces hayas intentado y fallado en establecer esta disciplina antes. Hoy puede ser tu día 1. Este momento puede ser el punto de inflexión en tu vida espiritual. La pregunta no es si Dios está dispuesto a encontrarse contigo cada mañana. La pregunta es si tú estás dispuesto a encontrarte con Él. Dios está esperando ese momento donde tú decidas que Él es tu prioridad número 1. Está esperando que valores su presencia por encima de tu comodidad. Está esperando que tengas hambre suficiente de Él como para sacrificar algunas horas de sueño o de entretenimiento para estar en su presencia. Y te prometo esto basado en su palabra. Si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Santiago 4:8. Si buscas a Dios con todo tu corazón lo encontrarás. Jeremías 29:13. Estas no son promesas vacías, son garantías del Dios que no puede mentir. Déjame pintarte una imagen de cómo puede ser tu vida 6 meses desde ahora si comienzas esta rutina hoy. Imagina despertar cada día con expectativa genuina de encontrarte con Dios. Imagina experimentar su presencia tan real que se convierte en lo más preciado de tu día. Imagina tener una paz tan profunda que las tormentas de la vida ya no te sacudan. Imagina tomar decisiones con una claridad y sabiduría que sorprende incluso a ti mismo. Imagina vencer patrones de pecado que te han esclavizado por años. Imagina tener relaciones más saludables porque tú estás más saludable espiritualmente. Imagina escuchar la voz de Dios con tanta claridad que sabes exactamente qué hacer en cada situación. Imagina ver respuestas milagrosas a tus oraciones. Imagina ser transformado progresivamente a la imagen de Cristo. Todo esto no es fantasía. Es la realidad disponible para todo hijo de Dios que está dispuesto a pagar el precio del tiempo en su presencia. Pero también necesito ser honesto contigo. Esta rutina te costará algo. Te costará sueño. Te costará tiempo que podrías usar para otras cosas. Te costará comodidad. Te costará algunos placeres temporales. Pero lo que ganas es infinitamente más valioso que lo que das. Jesús lo dijo mejor en Mateo 13:46. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
Cuando descubres el valor de estar en la presencia de Dios, estás dispuesto a renunciar a todo lo demás por esa perla preciosa. No es un sacrificio, es un intercambio glorioso. María me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: antes de establecer esta rutina matutina, yo le daba a Dios las sobras de mi tiempo, las migajas de mi energía, los restos de mi día, y me preguntaba por qué mi vida espiritual era tan pobre. Cuando decidí darle a Dios lo primero y lo mejor de mi día, todo cambió. Él no me bendijo porque yo mereciera sus bendiciones. Me bendijo porque finalmente lo estaba honrando con mis prioridades. Y cuando honras a Dios con tus prioridades, Él honra el resto de tu vida. ¡Qué verdad tan poderosa! Dios no necesita tu tiempo de oración para ser Dios. Tú necesitas ese tiempo con Él para convertirte en quien Él te creó para ser. Quiero terminar con un llamado directo a tu corazón. Si has escuchado hasta aquí, no es coincidencia. Dios está hablándote. Está extendiendo una invitación personal a encontrarte con Él cada mañana. Está diciéndote: ven a mí, pasa tiempo conmigo, permíteme transformarte, permíteme llenarte, permíteme guiarte. Esta invitación no es para personas perfectas, es para personas hambrientas. No es para quienes tienen todo resuelto, es para quienes reconocen su necesidad desesperada de Dios. La pregunta es: ¿vas a responder a esta invitación o la vas a ignorar como has ignorado tantas otras veces? Hoy puede ser diferente si tú lo decides. Hoy puede ser el día donde digas: suficiente de vivir por debajo del potencial que Dios tiene para mí. Suficiente de conformarme con una relación superficial con Dios. Suficiente de vivir derrotado, ansioso, sin propósito y sin poder. A partir de mañana voy a comenzar cada día en la presencia de Dios. Voy a darle a Él lo primero y lo mejor de mi tiempo. Voy a buscarlo con todo mi corazón. Y voy a ver cómo Él transforma mi vida. Si estás listo para hacer ese compromiso, te invito a que hagas esta oración conmigo ahora mismo. No como una fórmula mágica, sino como una expresión genuina de tu corazón. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que te he dado las sobras de mi tiempo y mi vida. Reconozco que no he hecho de ti mi prioridad número 1, pero hoy eso cambia. Hoy decido comprometerme a encontrarme contigo cada mañana, a buscar tu rostro antes que nada, a llenar mi espíritu con tu presencia y tu palabra antes de enfrentar el día. Sé que no será fácil, sé que enfrentaré resistencia, pero también sé que tú me darás la gracia y la fuerza para perseverar. Te pido que crees en mí un hambre insaciable por tu presencia, que mi mayor deseo sea conocerte más profundamente cada día, que mi mayor gozo sea estar en tu presencia. Transfórmame, Padre. Cámbiame, moldéame, úsame. Te doy mi vida completa, te doy mis mañanas, te doy mi tiempo, te doy todo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo poderoso acaba de suceder en el mundo espiritual. Has tomado la decisión más importante que puedes tomar cada día: poner a Dios primero. Ahora viene la parte práctica. Esta misma noche, antes de dormir, prepara todo para mañana. Programa tu alarma. Decide a qué hora te vas a levantar. Prepara tu espacio de oración. Decide qué pasaje bíblico vas a leer. Y mañana, cuando suene esa alarma, levántate inmediatamente. No pienses, no negocies, simplemente levántate y ve a encontrarte con Dios. Te prometo que no te arrepentirás. Y después de esa primera mañana, vuelve a hacerlo al día siguiente y al siguiente y al siguiente, por 30 días consecutivos. No porque tengas que ganarte el amor de Dios, sino porque quieres experimentar la plenitud de su presencia. Y mientras haces esto, mantén un registro. Escribe lo que Dios te habla cada día. Escribe los cambios que notas en tu vida. Escribe las respuestas a oración que recibes. Porque te garantizo que al final de esos 30 días, cuando mires hacia atrás y veas el registro de la fidelidad de Dios, tu fe será fortalecida de una manera que nunca imaginaste. Recuerda, esta no es una fórmula para manipular a Dios. Es una invitación a conocerlo íntimamente.
No es una lista de reglas religiosas que debes seguir. Es un privilegio extraordinario de pasar tiempo con el Creador del universo que te ama más de lo que puedes comprender. No lo hagas por obligación, hazlo por desesperación, porque has comprendido que sin Él no puedes vivir realmente. Y cuando vives desde ese lugar de dependencia total en Dios, experimentas una libertad, un gozo, una paz y un propósito que el mundo no puede dar ni quitar. Tu vida está a punto de cambiar. Tus días van a ser diferentes, no porque las circunstancias externas siempre sean perfectas, sino porque tú serás diferente. Estarás anclado en aquel que es la roca inamovible. Estarás lleno de aquel que es la fuente de vida. Estarás guiado por aquel que conoce el final desde el principio. Y cuando vives así, todo cambia. Absolutamente todo. Haz esto cada mañana con Dios y tu día será diferente. Tu vida será diferente. Tu eternidad será diferente. La invitación está extendida. La decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? Antes de despedirme, quiero invitarte a que compartas en los comentarios qué fue lo que más te tocó de este mensaje. ¿Qué verdad resonó en tu corazón? ¿Qué decisión vas a tomar a partir de hoy? Tu testimonio puede ser el aliento que alguien más necesita para dar ese paso de fe. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nunca sabes cómo Dios puede usar tu simple acto de compartir para transformar la vida de otra persona. Que Dios te bendiga abundantemente en este nuevo caminar de intimidad con Él. Te veo en el próximo video.